Seguimos con más de Primera Página, en esta oportunidad ya para conocer más información en materia internacional. Y es que 4 jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y 20 años de edad murieron tras ser apuñalados en Londres. Un quinto habría sido simplemente heridos. Autoridades descartan la posibilidad de relacionar este caso con un hecho o atentado terrorista. El comandante de la Policía Metropolitana de Londres explicó que 3 de las víctimas fueron agredidas en Nochevieja y hubo otro ataque este 1 de enero que se saldó con un muerto y un herido. Mientras tanto, 5 hombres fueron detenidos en relación con una de las muertes, la de un joven de 18 años de edad ocurrida al norte de la capital. Ante el aumento de las muertes por apuñalamiento en Londres, la alcaldía lanzó el pasado mes de noviembre una campaña para combatir la delincuencia juvenil. 6:48 de la mañana. Nosotros estamos listos para iniciar nuestra primera entrevista de la mañana de hoy. Es un gusto además recibir a Claudio Fermín, sociólogo, dirigente político, profesor. Además, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página y feliz año nuevo para usted y su familia también. Buenos días, Gabo. Gracias por recibirme y para toda la audiencia, para todo el país. Bueno, que vengan tiempos mejores, que haya salud, que haya paz y que, bueno, que Dios nos ilumine para que podamos encontrar los caminos apropiados frente a tanto desconcierto. Amén, amén, que así sea en el nombre de Jesús. Cuando uno intenta hacer un análisis, es lo correspondiente al inicio de cada año. En materia política, lo que correspondería para Venezuela, me gustaría saber usted, que ha sido uno de los dirigentes políticos de oposición en Venezuela que no solo desde el año pasado, en los 2 últimos años, siempre ha hablado de entender las causas de las situaciones por las que atraviesa Venezuela o el origen de las mismas. ¿Qué lectura le da usted, señor Fermín, a estas protestas con las cuales cerró el año 2017 en varias comunidades, en todo el territorio nacional, en buena parte del territorio nacional, de sectores muy pobres, muy desfavorecidos por comida, por escasez, por desabastecimiento, porque no llegó una caja navideña de CLAP, o porque llegó un juguete defectuoso, porque no llegó un pernil, que es tradicional, el plato navideño en Venezuela? ¿Usted qué lectura le da? Mire, hoy día hay la impresión, no solo de parte de los sectores de oposición, sino también de quienes ejercen el gobierno. Muchos tienen la impresión que estamos bajo un modelo de Estado fuerte, que el Estado es muy fuerte. Yo pienso que eso es una equivocación. Hay un Estado autoritario, estamos en presencia de gobernantes arbitrarios, hay una inseguridad jurídica muy comprometida. Ustedes narraban la declaración del cardenal que pedía calendario electoral, condiciones justas para la elección presidencial. Y así como hay que pedir condiciones justas para las elecciones, porque no hay ni siquiera un calendario, bueno, la inmunidad parlamentaria está comprometida, y este es el caso de Freddy Guevara. La Constitución de 1999, que es el texto constitucional vigente, está socavado por las decisiones de la Asamblea Constituyente. La propiedad privada, bueno, es una quimera en Venezuela. Toda esa inseguridad jurídica es terrible. Y tú me preguntabas sobre la gente que hace protestas y que pide un pernil o que pide una bombona de gas o que reclama por agua. Bueno, estamos frente al Estado más débil que hayamos tenido. Un Estado arbitrario en el que no hay seguridad jurídica, pero un Estado débil. ¿Pero en qué sentido débil? Es un Estado débil porque este Estado perdió toda capacidad de respuesta. Al organismo que usted vaya, cualquiera que sea el organismo, en el Estado donde usted nos vea, en Oriente, en Occidente, en los Llanos, en cualquier ministerio, en cualquier alcaldía, la respuesta es no hay. Y no hay porque el diseño de Estado es un diseño macrocefálico, miles de organismos públicos, incluyendo todas las unidades de producción que fueron confiscadas, algunas de ellas expropiadas, porque son pocas las que se han pagado. Entonces tenemos un Estado que tiene tantos organismos, que tiene tantas atribuciones, que interviene de tanta manera, que no tiene dinero para financiarse. Y al no tener dinero para financiarse,
A cada uno de estos organismos se le da una boronita, son todos deficitarios, la Pero respuesta perdón, no hay. señor Fermín, usted dice que es un Estado débil para dar Es muy débil porque no tiene respuesta capacidad a las de respuesta. necesidades de la población. Sin embargo, es un Estado débil que, según usted, no da respuestas a las necesidades de la población, pero recibe el voto mayoritario de los electores en las pasadas elecciones regionales y locales. No, perdón, pero voy a concluir en eso, pero déjeme terminar esta idea. Ese Estado, para poderse financiar, ya que tiene tantas unidades de producción, líneas aéreas, hoteles, empresas de transporte, ha confiscado fincas, para poderse financiar, como no tiene dinero, ese Estado imprime dinero sin ningún fundamento, inorgánico, como se le llama en el lenguaje coloquial hoy día, que antes era más o menos científico. Bueno, y para imprimir ese dinero, e imprimiendo ese dinero, inunda el mercado con billetes que no tienen ya ningún valor. Y ya sabemos cómo esa abundancia genera la inflación. Así que ese poco valor de la moneda, esa dificultad de la gente para conseguir algo, primero porque no hay producción, porque ese Estado expropió fincas, porque ese Estado confiscó galpones, porque ese Estado persigue a los productores, porque está penalizado el éxito en Venezuela. Entonces, en un país donde la producción ha sido intervenida, donde se ha desmantelado el aparato productivo, donde además se ha imprimido dinero en exceso para mantener un Estado gigantesco que no da respuesta, y eso genera inflación. Entonces tenemos eso, tenemos desabastecimiento, tenemos alto costo de la vida y hay una sociedad insatisfecha. Tú mencionas el hecho del triunfo electoral, es verdad. El gobierno ha ganado elecciones. Y en 2 procesos electorales. ¿Cómo no? Sí, es verdad, eso es cierto, pero pongamos las cosas en contexto. El gobierno ha ganado elecciones sin pasar el techo de los 6 millones de votos, y somos 19 millones de inscritos en el registro electoral. El gobierno está ganando elecciones con una minoría que tiene un valor. Esas 6 millones, esas 5 millones 800.000 personas son seres humanos que fueron a votar bien obligados, bien atemorizados, o bien porque creen en eso, o porque se les ha inculcado la idea que el buen gobierno es el que reparte, no el que genera producción o el que genera calidad de vida y buenos servicios públicos. Pero lo cierto es que esos 5.700.000, 5.800.000 venezolanos que fueron a votar y que han hecho que las elecciones se ganan, son una minoría. Pero Y esa minoría ha triunfado. Señor Fermín, pero hay un manejo en el discurso de la nomenclatura del poder. Yo escuchaba, por ejemplo, al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el constituyente Diosdado Cabello, y él decía, bueno, yo respeto el legítimo derecho que tiene la gente a la protesta. Yo no protestaría por un pernil, decía Diosdado Cabello. Sin embargo, bueno, está bien, la gente proteste porque ese es su derecho, pero decía, ¿usted cree que la derecha le va a garantizar el acceso al pernil o a la comida tradicional navideña? No se los garantizaría. Mire, el pernil se ha convertido, digamos, en el ícono, en el emblema por aquella oferta que hizo el gobierno de estos productos. Pero hablemos las cosas por su nombre. La gente está protestando por comida. Llámese pernil, llámese caraota, llámese leche, es comida. Hay hambre. Y hay hambre porque no hay abastecimiento de alimentos y porque el dinero que se tiene para comprar lo poco que se consigue no vale nada. Entonces estamos frente a una economía fracasada, que es a lo que me refería. Cuando usted destruye el aparato productivo y quienes antes producían granos, vegetales o criaban animales, los ganaderos, los agricultores, que surtían las bodegas, que surtían los mercados, ya esa gente no existe, su producción es muy exigua, es magra, casi inexistente. Y la gente que tiene un ingreso, fíjese que acaban de subir el salario mínimo, pero ¿de qué vale el salario mínimo en una sociedad, primero, donde el Estado no funciona? Porque si usted va a un hospital y usted tiene que poner la gasa, el alcohol, si usted es diabético y usted necesita atención médica especializada y tiene que comprar insulina y tiene que comprar un glucómetro para medirse su grado de azúcar. Es decir, ¿cómo puede usted con un salario mínimo mantener eso? Entonces, el problema del salario mínimo cuando el Estado no funciona y no hay transporte público y los hospitales ofrecen un servicio muy precario y la educación es de difícil acceso, o cuando hay inflación, ¿de qué vale el salario mínimo en inflación? Entonces, vayamos al fondo de la materia. El problema central, el que tenemos que atacar, es que mientras haya control de cambios y control de precios, mientras las empresas se sientan expulsadas porque no tienen cómo comprar los insumos ni hay reglas claras,
Aquí los empresarios ya no manejan sus empresas, Gabo. ¿Quién las maneja? Aquí las empresas las manejan unos burócratas. La gente que está en las oficinas de control de cambio y de control de precios son los que indirectamente manejan todas las empresas venezolanas, porque son los que ponen en un grado de coerción, arrinconan de tal manera a quienes tienen que comprar materias primas, a quienes tienen que comercializar, a quienes tienen que hacer planes para abastecer sus propias casas de comercio. Bueno, que prácticamente son ellos quienes la manejan. La actividad económica venezolana está cruzada de brazos. Mientras existe ese control de cambios, mientras la gente no pueda vender para recuperar el precio, los costos de producción, mientras el ciudadano reciba, Maduro ¿cuántas veces ha aumentado el salario mínimo? Se dijeron que Muchísimas 7 veces. Es que las puede aumentar 10 veces más. Es que el presidente no se percata, ¿verdad? El gobierno no se da cuenta que ese dinero es llover sobre mojado. Eso no tiene ningún sentido. Entonces nosotros tenemos que atacar la inflación. Pero ¿usted cree que hay improvisación en el manejo económico? Porque, por ejemplo, el presidente hace un par de meses habló y dijo que pedía que se depositara el beneficio del bono de alimentación en efectivo en las cuentas de los trabajadores. Ahora, unos meses después, revierte la medida y dice que van a volver al tema del ticket o de la tiquera en papel físico en apenas unos meses. ¿Qué cree que pudo haber pasado allí? Mire, yo creo que estamos hablando de cosas diminutas frente al gran problema. Un salario mínimo de 250.000 bolívares. Y luego tú le agregas el papel. Digo papel porque la mayoría de los venezolanos no tienen ese cesta ticket. Y suponte que les llegue a todos los 250 y el cesta ticket, 750.000 bolívares. Una persona que gane esa cantidad de dinero, 700.000 bolívares, que no es el salario mínimo, sino 250.000, trabaja para el pasaje, Gabo. Ir a trabajar es un acto de heroísmo. El trabajador venezolano que toma una buseta y que toma autobús, en pasaje se le va el dinero. Es decir, aquí hay que hacerle un reconocimiento a los trabajadores venezolanos. La gente trabaja para el pasaje. Y una persona que gane no solamente salario mínimo, sino un poquito más, no puede ni siquiera comprarse un refresco al día. Porque un refresco, una gaseosa cualquiera, porque tiene sed o porque se quiso, porque eso va a ser su almuerzo, cuesta 6, 7, 8 mil bolívares. De tal manera que vayamos al fondo de la materia. Esto no es un problema de seguir aumentando salarios mínimos en momentos de inflación. Este es un problema grave, es que todo el dinero de los venezolanos, en vez de ir hacia programas nutricionales, a la salud, a la educación, a la inversión social necesaria, ese dinero se ha dilapidado en que el Estado crezca, controle. Son 44 ministerios y vicepresidencias. Cada día hay más organismos, cada día para mantener esa inmensa burocracia hay que imprimir más dinero y el dinero se ha vuelto simplemente tinta sobre papel. Ahora, ese es el fondo del problema. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, 7 en punto de la mañana, pero al regreso, lo económico no se puede separar de lo político. ¿Qué hacer en lo político? ¿Qué se va a hacer en la oposición en un año que va a ser de elección presidencial? Me lo comenta, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con Claudia Fermín en Primera Página.